Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Santo Rosario de la Santísima Virgen María, que estamos rezando en estos 40 días sobre la vida, o sea, un rosario, esta campaña por la vida, como les decía, la vida en todas sus dimensiones. La intención de hoy, 14 de octubre, pidamos humildad en nuestro trabajo por el reino de Dios. Oración inicial. Te pedimos, Padre misericordioso, por todos los niños abortados, los más débiles, los más indefensos, para que los tenga en tu gloria. Señor, te pedimos que nos des la fortaleza de defender a los niños que no tienen voz y que nos permitas que no seamos indiferentes ante esta situación tan horrenda. Primer misterio gozoso, la Anunciación. La Virgen María sintió confusión por el saludo del ángel. Sin embargo, se regocijó por cumplir la voluntad de Dios. Oremos para que los que estén cruzando por penas o dificultades por sus embarazos reciban la gracia de confiar en la voluntad de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Jesús, salva a los niños en peligro de ser abortados y habita en el corazón de sus madres. La visitación. Juan el Bautista saltó de gozo en el vientre de su madre. Oramos para que la gente comprenda que el aborto no se trata de niños que puedan venir al mundo, sino que es sobre niños que ya están en el mundo, viviendo y creciendo en el vientre de sus madres, y los cuales serán asesinados. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga el Señor tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Tercer misterio, el nacimiento del niño Jesús. Dios mismo nació como un niño. La grandeza de una persona no depende del tamaño, puesto que el Rey de Reyes recién nacido es un pequeño. Oremos para que la amenaza de aborto contra los no nacidos que no alcanzan tamaño adecuado sea eliminada. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de Gracia, Madre de Piedad y Madre de Misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Cuarto misterio, la presentación. El niño es presentado a Dios en el templo porque el niño le pertenece a Dios. Los niños no le pertenecen ni a los padres ni a un gobierno. Ellos y todos nosotros le pertenecemos a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Jesús, salva a los niños en peligro de ser abortados y habita en el corazón de sus madres. Quinto y último misterio. Jesús es perdido y hallado en el templo 3 días más tarde. El niño Jesús estaba lleno de sabiduría, porque Él es Dios. Oremos para que toda la gente pueda ver la sabiduría de sus enseñanzas sobre la dignidad de la vida y podamos comprender que sus enseñanzas no son una opinión, sino que son verdad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todas
toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Jesús, salva a los niños en peligro de ser abortados y habita en el corazón de sus madres. Amén. Ofrecemos un Padre Nuestro y 3 Ave Marías por las intenciones del Santo Padre y de la paz del mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen purísima antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen purísima durante el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen purísima después del parto. En tus manos encomendamos mi caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin mancha de pecado original. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie para saludar a nuestra Madre. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión. No nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María, que nosotros la recibimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Por tu inmensa bondad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por tu infinita misericordia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por tu amor que no tiene fin, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que llamaste al Papa San Calixto a servir a la Iglesia y promover la piedad por los fieles difuntos, fortalécenos por el testimonio de su fe, para que libres del pecado alcancemos la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para el evangelio de Dios, que fue prometido por sus profetas en las Escrituras santas y se refiere a su Hijo, nacido de la estirpe de David según la carne, constituido Hijo de Dios en poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Por él hemos recibido la gracia del apostolado para suscitar la obediencia de la fe entre todos los gentiles, para la gloria de su nombre. Entre ellos os encontráis también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. El Señor da a conocer su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación. El Señor da a conocer su salvación. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su salvación.
Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoriad y tocad. El Señor da a conocer su salvación. Hermanos, ahora les invito a ponerse de pies para escuchar la aclamación del Santo Evangelio. No endurezcáis hoy vuestro corazón, escuchad la voz del Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. En este lunes de la 28ª semana del tiempo ordinario, como ya han escuchado, comienza la carta del apóstol San Pablo a los romanos y seguimos leyendo el Evangelio de Lucas, al mismo tiempo que estamos celebrando la memoria del Papa San Calixto, una historia muy interesante según la tradición nos trae. Este hombre que llegó a ser sucesor de Pedro, Papa, supuestamente fue esclavo, o sea que comenzó en la nada, porque ser esclavo era nada, le dieron la libertad, fue esclavo liberto. Quiero que sepan que usted nunca dejó de ser esclavo, usted andaba con una libretita, como una cédula, una licencia de conducir. ¿Por qué? Porque acuérdense que los esclavos estaban marcados y en un signo muy visible, o en la frente o en el brazo. Y no había nada de manga larga, la túnica romana era con una manquita, a no ser que usted llevara la toga, y la toga la llevaban solamente la aristocracia, los senadores, pero una persona pobre no creo que tuviera túnica, y menos una persona que fue esclava. Por lo tanto, no era muy raro que si yo iba por la calle y estaba marcado, a mí un soldado me parara. Yo entonces tenía que enseñarle que yo era liberto. ¿Cuándo ustedes vieron la película Gladiador? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que él está luchando, todo lo que él estaba haciendo para que le diera la libertad? ¿Se acuerdan? Todo lo que él, casi ninguno llegaba, como en esta película llega al final, pero era como un luchador, un boxeador que fuera heavy champion, todas esas cosas que le dan ese cinturón de oro, le daban a ellos como una especie de cinturón, como que llegó. ¿Por qué? Porque era muy raro que usted, porque tenías que luchar yo no sé cuántas
batallas y eran a muerte, famoso dedo para arriba y dedo para abajo. Era el entretenimiento de la gente, esto era muy cruel. Por eso yo digo que a mí el boxeo, yo digo que es una versión moderna de lo que ocurría en el circo romano, porque la gente me dice que eso es una exageración mía, pero yo creo que no, yo creo que es la misma raíz, porque es disfrutar viendo gente haciéndose daño. Porque todavía la lucha libre, que es un poco teatral, una cosa, pero el boxeo no, el boxeo no. El boxeo está comprobado que primeramente a la gente la deja totalmente, alguna gente se queda bobada porque el golpe en la cara es muy malo. Y es el golpe, y usted lo ve chorreando sangre y desbaratados todo. Rocky, las películas de Rocky. Y no es solamente lo que está sucediendo en el ring de boxeo, es la gente como lo disfruta. O sea, ver a la gente es un espectáculo. La gente se vuelve salvaje. Entonces, la gente dice, ay, pero esos gladiadores. Yo quiero que ustedes me digan cuál es la diferencia. Porque hay gente que ha muerto en el ring de boxeo. Así que esa hipocresía de nosotros hoy en día, ¡ay, qué barbarie! ¿Qué barbarie de qué? Más bárbaros somos nosotros porque ellos no tenían la supuesta educación y todo lo que nosotros hemos ido adquiriendo de derechos humanos. Eso no existía ya. Nosotros tenemos toda esa, por lo menos la verborrea la tenemos. Así que, y la gente le encanta el boxeo. Y con toda, a mí, aquí paran el tráfico, entonces usted me perdona, pero cuando eso sucede, yo es que no lo soporto. Y creo que el Comité Olímpico ha hecho muy mal. Para mí eso no es un deporte. Ver a dos personas golpearse de verdad, para el disfrute de la gente y la gente pagando para ver quién gana, usted me perdona, para mí eso es una barbarie. Y esta era la barbarie que ellos tenían. Entonces, claro, un gladiador que no era sino un esclavo que lo vendían, pero tenía un físico que entonces, pues, en vez de estar limpiando letrina o algo, dice, no, yo a esta persona no la voy a coger para eso, yo la voy a coger así mismo. Es como, ¿sabe? A mí lo que me recuerda la pelea de gallos. Usted tiene un buen gallo y en vez de tenerlo para que despierte a la gente en la mañana, usted dice, no, este gallo tiene unas propiedades para ponerla en la... Que es horrible ver esos animales. Yo vi uno en mi vida, me llevaron a uno en mi vida. Es tan horrible ver esos animalitos como se sacan. Es que yo no, para mí esas cosas nos hacen a nosotros regresar a la edad primitiva. La lucha de perro. Eso es salvajada, hermano, eso es ser salvaje. Bueno, pues nosotros pagamos por ver animales matarse, por ver aves matarse y por ver hombres. Y ahora hay mujeres boxeadoras. Pues como las mujeres no pueden quedarse atrás ahora, ver dos mujeres. Es una cosa barbárica. Entonces esto era, y un esclavo, pobrecito, pues, si te vendían y veían que tú tenías buen cuerpo, prepárate que te van a vender para que tú seas gladiador. Porque ahí veían mucho dinero como hay en el boxeo. Este papa va a ser esclavo y parece que su amo en un momento dado le dio la libertad. Entonces él va a empezar, se hace diácono y paulatinamente hasta que lo hacen sucesor de Pedro. Va a morir martirizado, por eso estamos de rojo hoy. Y hay unas catacumbas en Roma, están las tumbas hay 2 o 3 catacumbas que usted puede visitar con guía, no puede ir solo porque hay gente que se ha perdido en las catacumbas y nunca se las ha encontrado. Toda Roma está llena de catacumbas. Las catacumbas son cementerios subterráneos y los pasillos son como del ancho más o menos, un poquito a veces menos, un poquito del ancho del pasillo y de pronto usted viene a un salón grande donde se celebraban misas, las comunidades cristianas se reunían allí. Ahí van a estar casi 400 años. Porque ya cuando Pablo le escribe a los romanos, ya están en plena persecución. Está reinando Nerón. Y ahora pues está Calisto, que creo que era Decio o Diocleciano, uno de ellos, que toda esta gente eran horribles, ¿no? Entonces, pero estas personas perseveraron, que es el mensaje de hoy, ¿no? Ese compromiso que ellos tomaron anoche,
bueno, ayer no, anoche no, ayer tuvimos toda esa liturgia tan linda, tuvimos la feria que fue muy hermosa, la gente mucha se informó y demás. Y ustedes se acuerdan del mensaje, iba de acuerdo con esto. Y esta mañana, y lo voy a tener durante toda la semana porque están tan cerquita de nosotros, la República Dominicana está de luto, porque una familia de Santiago, Navarro, de Santiago de los Navarros, una familia, dicen que es muy católica, se llaman los Reyes, la familia Reyes, 3 nenes, preciosos muchachitos, uno de ellos se graduó, los 3 se mataron, o sea, la mamá tenía 3 hijos, los 3 se mataron. Toda la República Dominicana está destruida. Una familia buena, los católicos, porque Santiago, toda esa parte de Santiago es la parte católica de la República Dominicana. Es donde está la matriz de la Universidad Católica de Santo Domingo, Madre y Maestra, que es tremenda universidad. Yo diría que es, en cierto modo, mejor que el estatal. Es una universidad espectacular, con muchas sedes, pero la matriz está como la matriz de la Interamericana está en San Germán. ¿Ves? Pues la matriz de la Universidad Católica de Santo Domingo, aunque tienen una facultad, una universidad muy bonita y muy grande en Santo Domingo, pero la grande, la que empezó, está en Santiago de los Caballeros, que es Santiago de los Caballeros sería el equivalente en República Dominicana de Ponce, la parte más conservadora, la gente más... A mí me gusta mucho Santiago de los Caballeros. Si yo viviera en República Dominicana, yo viviría en Santiago de los Caballeros. Y ahí es donde está el catolicismo de fibra, o sea, porque esos son fenómenos que se dan en todos los países. Hay una parte que es más conservadora y demás, y donde la fe es más seria, no hay tanta... A veces la fe se contamina un poco con piedad popular y la gente agua bendita por la cabeza. Y hay lugares que no hay lugares que la fe es muy sólida. ¿Ves? Eso es Santiago de los Caballeros en la República Dominicana. Y esta familia era muy católica, gente de los papás envueltos, los muchachos también. Y los 3 tuvieron un accidente y los 3 se mataron. Y yo le decía a ustedes, las que tienen sus hijos vivos, como usted le agradece a sus hijos que no han tenido un accidente. Aquí hay mamá que sus hijos han tenido accidentes. Y eso es lo que yo voy a seguir con el tema ese, porque es que yo no entiendo cómo la gente, y es que lo voy a decir porque es que hasta que alguien me diga, mire padre, usted está equivocado por esto y por otro, porque yo lo vuelvo a decir, y lo digo porque hoy esta gente apreciaron, y fíjense que el comienzo de la carta de Pablo a los romanos, todo el principio de hoy es él dando gracia y explicando el privilegio, no solamente de él ser cristiano, sino el privilegio de poder predicarle la fe cristiana a los gentiles. Porque Pedro se va a ir para la parte judía y él se va a ir para la parte gentil. ¿Y dónde está la capital de la gentilidad? En Roma. Y él sabe dónde se está metiendo. O sea, esto le va a costar la cabeza. Literalmente, a él le van a cortar la cabeza. Pedro lo crucifican y a él le cortan la cabeza. En una parte que se llama, muy bonita hoy de Roma, que se llama Tres Fontane. Se llama, toda esa parte de ahí se llama Tres Fuentes, porque hay una fuente que tiene 3 partes. Y la tradición dice que esa fuente es una fuente natural. Roma está llena de fuentes de agua potable. Y no es poco común, yo lo hice muchísimas veces, que usted va caminando y usted para a tomar agua de las fuentes. De hecho, casi todas tienen un tubito, así como parece un bastoncito de eso de candy. Y entonces si usted tiene que ser de allí para darse cuenta, el tubito que siempre es como de cobre, todas las fuentes la tienen. Y usted va a dar cuenta que el tubito cuando llega aquí arribita tiene un huequito. La gente no se da cuenta, pero la gente empieza a tomar así, pero está tan bien hecho. Esto es el tiempo de Roma, para que usted entonces le pone el dedo donde sale el agua y entonces es un bebedor, sale un chorrito para que usted pueda beber. Y yo iba a veces muchísimo y yo paraba a beber, algunas no, pero
85% de las fuentes de Roma son de agua potable. Roma está llena de manantiales. Entonces la tradición dice que ahí en Tres Fontanes le cortan la cabeza a Pablo y la cabeza cae, o sea, hace pan, pan, pan. Y en los 3 lugares donde golpeó la cabeza salió un manantial. Entonces, por eso hay una abadía de monjes trapenses que se llama la Abadía de las 3 Fuentes. El nombre es por el martirio de San Pablo. Bueno, pues él va a meterse en la cueva de los leones, porque ir a predicar el evangelio a Roma, eso es, si te cogen, te matan. Y no les importaba. Esa gente no. Para ellos, su fe, la palabra que ayer cantó Luis Irizarry, ¿no? 2 veces, los comprometía. Y esa es la cosa que nosotros hemos perdido. La fe no nos compromete, o sea, no todo el mundo, ¿verdad? No se puede generalizar, pero hay algo que nosotros hemos perdido, o sea, mucha gente, o sea, voy a misa el domingo, pero no me compromete mi fe. Lo que tratamos de hacer ayer, que alguna gente se fue a misa y se fue, pero la gran mayoría pasaron, vieron, yo no creo que ningún ministerio dejó de tener 3 personas que están interesadas, pero mucha gente no fue, no les interesa, no quieren comprometerse. Ellos ya tienen un mundillo muy cómodo, muy sabrosito, y ya es como cuando uno entra a la cama y se arropa, no me saques de aquí. Esa fe no es auténtica. La fe de nosotros, por ser una fe cristiana, compromete. Al punto, ¿ustedes saben por qué los cardenales se visten de rojo? Porque cuando usted, que acaban de nombrar a unos cardenales, cuando el Papa escoge una persona, ¿no?, para que ser cardenal, en el juramento, él tiene que estar disponible para dar la sangre por Cristo. De ahí viene el color del hábito de los cardenales. O sea, le estoy dando el birrete rojo, ¿no? Una ceremonia muy bonita que no es sacramental, es como una investidura. Los cardenales lo que hacen es elegir al Papa, ¿verdad? Pero que no es cualquier cosa. Pero parte de ello es, te está seleccionando el Papa y dice, te estoy poniendo para que tú seas signo en tu país del máximo compromiso. Tú tienes que ser en tu país, ser el cardenal. Si yo fuera el cardenal de Puerto Rico, yo tenía que ser un símbolo para este país hasta donde yo estoy comprometido hasta verter mi sangre por Jesucristo. En la iglesia todo tiene una explicación. ¿Por qué no lo vistieron de verde o de amarillo o de brown? ¿Por qué rojo? Por esto, por la sangre. Esta fe nuestra costó sangre. Y en esta fe nuestra no se compromete hasta vertir la sangre. Por eso es que Pablo le dice, no me acuerdo a qué comunidad, creo que es a los Corintios, le dice, no se estén quejando que todavía ustedes no han llegado a derramar la sangre. Fíjense cómo se lo dice. Así que no me vengan con cosas. Y hermano, hay que aceptarlo, nosotros hemos perdido eso. Por eso es que ustedes ven que esto como que está trabadito, como que no. Porque la gente hoy exige el compromiso, y más en un mundo que no quiere comprometerse con nada. La falta de compromiso en todo. Usted va a un restaurante, el servicio es fatal, y no estoy exagerando, yo estoy haciendo como un censo de los lugares que yo voy aquí y allá. El servicio es fatal. Bueno, cuando hay alguien, yo soy de los que llamo a gerentes y todo, mire, por favor, yo quiero llamarlo porque este joven ha sido, porque es que no es común. Es venir a ganar chavo. Pero es que usted tiene un trabajo y usted está dando un servicio. Igual que todo. Entonces, vamos viendo una cultura de aprovechamiento. Yo vengo aquí, yo uso a las personas a todo nivel, a los padres, a los curas, a los maestros, para que tú me das lo que yo necesito. Cuando yo lo necesito, colorín colorado, y allá tú por tu vida, que yo voy para la mía. No hay compromiso, porque hay que tener un compromiso con los padres, desde que me dan hasta que no me dan, ay, pero es que papi está tan majadero. Tú nunca fuiste majadero. Es que saco a papi, cada vez que lo saco se embarra, tú nunca te embarraste. Es que papi, verdaderamente ahora todo se le olvida, a ti nada se te olvidaba. En un momento dado, mi mamá y mi papá se comprometieron conmigo.
Cuando ellos están terminando y yo estoy comenzando, me toca a mí comprometerme con ellos. No, lo meto, pago para que me los cuide. ¿Se dan cuenta de lo que les digo? Vengo a la parroquia, ando con el padre Willy porque yo me voy a casar. El día que yo me case yo no lo veo más. You get my point. Entonces, por eso es que es una fe que no va para ningún lado. Yo voy el domingo a misa y después ¿qué? ¿En qué ministerio tú estás? ¿Quién te ayuda? O sea, ¿quién? Porque yo soy cristiano, por lo menos se interesa saber qué cosa es esto. Y esto es lo que tiene a la iglesia muy mal. ¿Por qué? Porque la gente no ve esto que nosotros vemos en esta gente. Esta gente se comprometieron hasta Dallas. Y no es uno, y no fue ayer. En este momento hay gente dando la vida por ser cristiano. En Siria, en todos esos lugares, que ahora saben ya que Turquía está invadiendo a Siria. Hay un lío en Estados Unidos porque Trump está sacando las tropas, unos a favor, él no quiere. Eso va a ser. Yo siempre he dicho que la tercera guerra mundial empieza por el Medio Oriente. Ya Turquía está casi en la frontera para invadir Siria. Si Turquía entra en la guerra con Siria, ahí hay un problema, porque Estados Unidos tiene bases en Turquía. Y hay una alianza. Yo estoy aquí, pero que tú me das, ¿ves? Y ahí empieza el jaleo. Nosotros vivimos aquí tan en la esquinita que no nos damos cuenta de lo que está pasando. Un mundo que está muy convulsionado y donde el cristianismo ha perdido su primer lugar. Nosotros no somos la religión ya de primer lugar. ¿Y por qué nosotros perdimos esa predominancia que teníamos en el mundo? Porque el compromiso se ha ido aguando, hay que ser sincero. Yo estaba hablando con una en Miami, una parroquia, es que iba, padre, iban las iglesias, las misas llenas, y es una iglesia que sienta 1,000 y pico personas. Digo, llena, ¿de qué? ¿Cuántos ministerios? ¿Cuántas? No, allí no hay nada, ahí lo que la gente va a misa. Yo lo he dicho muchas veces, o sea, yendo a misa, pero la misa se convierte en apostolado, o sea, mi misa tiene que convertirse para mí en una fuerza para yo llevar a Jesucristo, si no la comunión se frustra en mí. Que fue lo que traté de hacer con los ministerios. Todo el mundo, yo lo decía ayer, todo el mundo puede hacer algo. Ustedes vieron, habían 34 mesas ahí. De todo tipo, catequistas, hijas de María, jóvenes adultos, la escuelita, Dios mío, damas de hospitalidad, las Martas que estaban hoy limpiando, la cocina, usted puede, la radio, un programita de radio, los hombres en Cristo, que es un grupo de apoyo, pero ahora empieza. Hemos inaugurado porque los caballeros de Coloño yo los quise transformar y ahora hemos comenzado los caballeros católicos, que es un grupo de hombres, los invito, que van a reunirse 2 veces al mes para desarrollar una espiritualidad y formarse en la doctrina católica, caballeros católicos. Y ya se apuntaron un grupo, pero es que aquí hay hombres que no se les ve nunca en nada. Entonces, imagínate tú todas las amigos tuyos. Si usted tiene un montón de amigos que no creen ni en la madre que los parió. Entonces, ¿qué yo le digo a un amigo mío cuando me cuestiona si yo no tengo la formación para hacerlo? Tú, jovencito, tú tienes que tener algunos amigos tuyos que ni van a la iglesia. ¿No es verdad? Entonces, eso no es problema. La cuestión es que cuando ellos se sientan contigo, te dicen, ¿y por qué tú vas a la iglesia? Porque mi mamá me lleva. Se van a reír de ti. Tú eres un mama's boy. No, yo voy por esto y por esto. Se llama dar testimonio de una fe que uno profesa. Y si yo no sé por qué yo profeso mi fe, tenemos un problema grande. Y los hombres
no tienen eso, nunca lo hemos tenido porque decían que la iglesia era para las mujeres. No es que las mujeres tampoco sean nada del otro mundo, pero por lo menos saben rezar el rosario. Que no es nada, que no es cualquier cosa, pero. Entonces, hemos hecho los hombres, los mismos, el grupo de hombres de Cristo, que es el único que no es un ministerio, es un grupo de apoyo excelente, excelente. Dice, padre, qué idea más buena. ¿Por qué? Porque los hombres no tenemos un grupo de apoyo cristiano. Nos reunimos en el bar, vamos a jugar golf o vamos a jugar billar, pero allí lo que estamos hablando de cosas que muchas veces no nos hacen bien. Entonces se reúnen aquí y se han hecho un grupo. A mí me encanta verlo. Ellos se llaman, ellos se quieren. Porque usted no puede ser una persona que flote así, no puede, porque el mundo está pidiendo. Y a mí lo que me duele es que es un momento tan fructífero. Porque si fuera un mundo ateo, digo, mire señores, no se preocupen que esto no tiene arreglo. Eso es mentira. Eso es mentira. La gente está buscando. Pero si usted sabe lo que es que en Puerto Rico hay una iglesia, y la gente se ríe, está inscrita en el Departamento de Estado y son parte de los ministros estos que casaron a las parejas del mismo sexo en la puntilla. El Dios del espagueti volador. Y hay gente, tú te imaginas el Dios del espagueti volador. Yo cuando a mí me lo dijeron, yo creía que era un chiste. Pero usted no se acuerda aquel hombre que decía que era el Mesías, se acuerda que después hay gente que vendió la casa, la gente está buscando. Pero ¿qué pasa? ¿Quién le dice, ven conmigo para cuando vi, creo que es Natanael, uno de ellos le dice, ven para que lo conozcas? Eso es lo que le toca a ti, Jaime, que toca a ti y a mí, o sea, José Fernández. Ven para que lo conozcas, pero ¿qué te voy a decir para que lo vayas a conocer? Y esta gente se juzgó la cabeza, se juzgó la vida. Es que eso es lo que es un mártir, no es un testigo. Y yo le pido mucho a San Calixto porque qué vida, qué va a dar. Ir desde la esclavitud a ser papa y morir mártir. Fíjense, bueno, por eso está en el calendario. Y hay unas catacumbas que son una de las más importantes de Roma que llevan su nombre. Si alguna vez vas a Roma, dice, yo quiero visitar las catacumbas de San Calixto. Son las más grandes. Está la de San Calixto y hay otra más que no se me acuerda. Que es una experiencia ir a las catacumbas. El que es claustrofóbico no puede, pero la gente llega allí y es muy impresionante. Saber que allí hubo gente, ahí están mis antepasados. Y yo digo, y los dejo aquí, usted puede hacer una conexión con esa gente. Porque esos son mis... mi antepasado es español, de Orense, de gallego. No. Esos son los antepasados por mi mamá y mi papá. Pero mis antepasados, en lo que es pueblo de Dios, están enterrados en esas catacumbas. Por ellos estoy yo aquí. Si ellos hubieran hecho así, si ellos hubieran sido de misa de domingo, yo no estuviera aquí. Usted puede hacer la conexión. ¿Quién va a hacer la conexión con usted? ¿Quién va a decir? Porque Margarita estuvo sentada allí, yo hoy estoy sentado aquí. ¿Quién va a hacer esa conexión? Porque si usted no la ha logrado, wow, el agua que le echaron encima no dio fruto. Hay que hacer la conexión, que es lo que yo le llamo el legado. Que alguien tiene que decir, yo fui cristiano porque yo, José Fernando, me enseñó a Cristo. Hermano, es que se gana el cielo. Por eso decía San Agustín, quien salva un alma, eso no es una frasecita bonita, eso es verdad. Porque como yo no puedo dar lo que yo no tengo, si yo le llevo a una persona a un Cristo que lo salva, es porque yo se lo di a conocer y yo no se lo voy a dar a conocer si yo no lo tengo. Pero yo no sé qué pasó, quizás es culpa nuestra, yo creo que es mucha culpa nuestra de los curas, que no hemos exigido, porque sabrá Dios que a lo mejor hasta nosotros ya ni estamos convencidos de lo que creemos, yo ni sé. Pero aquí hay algo que pasó y no es ahora, estamos recogiendo ya el pegado de la cazuela. Y yo creo que hay mucha gente gritándonos, por favor, enséñenos el camino. Y nos toca a nosotros, Y toda la parte sacramental, cultural de la iglesia,
Que hay gente que le encanta esta parte, fantástico. Ese es el palo vertical, la relación, el culto, ¿no? La oración, la adoración, la liturgia, eso me lleva a Dios. Pero, falta este. Si no es un palo parado, falta este. Y los dos hacen la cruz. Hay gente que no tiene este. Por lo tanto, tú no eres cristiano, tú eres de la religión del palo. Los dos. Porque este me lleva al este y este me lleva a este. Esto está perfectamente hecho. Como que Dios muere así para que el mismo Pablo diga, yo no me glorío si no es en la cruz. Es que ahí está todo. Y yo creo que ahí es donde uno tiene que buscar el equilibrio. Hay gente que es muy horizontal, muy poco vertical. No, porque te vas a quemar, la gente te va a llevar al hastío y te vas a quitar de esto, como a gente que estaba en cursillo, daba charla y no sé cuánto, y se quemó. No, de la acción a la oración y de la oración. Ahora, hay gente que es muy vertical y la cosa y la adoración y la capilla, fantástico. Pero cuando se trata de comprometerse en un ministerio, en algo, no. Yo, si fuera su sacerdote, su confesor, le digo, tenemos que trabajar en esto. Porque no se puede. Y esta gente, el que estamos celebrando su memoria, se comprometieron a tal punto que los mataron por esto. Y en el mundo de hoy, nos tenemos que dejar matar y nos pueden matar con la lengua, con la calumnia, con la crítica, con el bullying. Otra vez la iglesia, que no sé. A mí no me importa lo que tú me digas. Y esto en los matrimonios, hay mucha gente. ¿Y tú vas a volver para la iglesia? Sí. ¿Y qué? Yo aquí tengo un matrimonio que yo no sé cómo ella no se lo ha dicho. Él la conoció aquí. Y ahora resulta que, es que tú estás metida. Ya, claro, yo no estoy casado, Dios sabe lo que hace. Pero si a mí mi mujer me conoce en la iglesia y me conoce aquí en Acción Católica o lo que fuera, y me empieza a decir, y tú, momento, tú no me conociste ni en una barra ni en una discoteca, tú me conociste en la iglesia, así que estamos a tiempo. Pero como empezamos a comprometer a Cristo en las cosas, es que no le gusta que yo venga. ¿Cómo que qué? Vuelve a repetirme eso que no lo entiendo. ¿Qué no le gusta qué? Yo entiendo que no le gusta que tú compres mucho. Pero ¿qué no le gusta que tú vengas a la iglesia? Y si usted se lo tolera, usted es peor que él. Porque usted no está obedeciendo que quiera más a su marido y a su mujer no es digno de mí. Y a veces los hombres, como no tenemos ahora carácter, dejamos que una mujer nos quite de Dios. A veces el trabajo. Trabaja. Y te has olvidado que en un día te puede venir una enfermedad que te quedas que no puedes ni mover las manos. Esa es la cosa. Y yo creo que tenemos, porque la gente me dice a mí, padre, es que estoy muy cansado porque yo tengo mucho trabajo. Pero ven acá, tontito. Tú escúchate, grábate. Que tú no puedes venir, que te cansas, que no sé cuánto porque tienes mucho trabajo. ¿Quién te da el trabajo? Vete al fundamento, hijito. Me está diciendo que tú no puedes venir a la iglesia, que si te duermes, que no sé cuánto. Pero ¿quién te da el trabajo para que te puedas dormir, muchacho? O sea que para que tú vengas tienes que perder el trabajo. Pues me alegro mucho que hayas perdido el trabajo. Es que yo digo, yo no entiendo la línea de razonamiento de la gente. Yo no puedo ir a la iglesia, pero yo tengo mucho trabajo. Anormal. ¿Y quién te da el trabajo? Es que aquí hay algo que no está funcionando y yo sé quién es responsable por esto. Pero acuérdense que, como dicen los americanos, it takes two to tango. El diablo me puede tentar y me puede tratar de sacar de esto. Pero la última palabra, ¿quién la tiene, María del Carmen? ¿Quién tiene la última palabra? Yo. Yo tengo la última palabra. Usted no puede. Y si usted tiene que tener menos clientes, yo lo siento, a esta hora yo termino.
¿Y por qué? Porque a esa hora yo tengo que ir a la misa. Ah, tú, pero no puedo. Yo tengo un amigo mío con esto, o sea, yo tengo gente muy buena. Claro, éramos toda esta gente de la jaca, nosotros nos educaron bien. Gracias a Dios teníamos unos curas que ahí no comían cuentos. Y esa gente, son muy sociables, tienen gente muy sociable y toda esa cosa. Pero saben una cosa, si tú llegas Jaime, si tú llegas a esa casa, ellos van casi ellos no son de aquí de Puerto Rico, pero ellos van a misa siempre súper loca a las 10 de la mañana, son ministros. O sea, si tú te apareces, puede ser quien sea, a las 10 menos cuarto, a las 10 menos 10, y se van y dicen, sí, nosotros vamos para misa. Ay, pero venimos a visitarlo. Bueno, tienen dos opciones. Así mismo, o vienen con nosotros a misa o nos esperan. Pero nosotros nos vamos porque nosotros nos vamos a llegar tarde. Ay, pero qué mal educado. Lo mal educado usted que llegó y no sabía y no avisó. Así mismo. Y a mí me encantan ellos. Pero ellos muy simpáticos dicen, tiene dos alternativas. O viene con nosotros o se quedan esperando. Pero nosotros no tenemos que tenemos un compromiso con Dios. ¿Tú te imaginas que todos los católicos hicieran eso? ¿Qué ustedes creen? Este país no sería igual. Pero nos llegó una visita y que Cristo se quede porque llegó la visita. Y si hay niñito mirando, dice, a mi familia le importa más la visita que la misa para donde iba. ¿Está usted dispuesto al compromiso hasta el final? No es fácil, pero no es imposible. Amén. Vamos ahora a presentarle al Señor nuestras peticiones, pidiéndole que siempre nos dé la fe, para nosotros poder ser testigos de Dios en un mundo que muchas veces ha perdido el camino. Hermano, Jesucristo ha venido a la tierra en una humanidad como la nuestra y por nosotros, y por nuestra salvación murió y resucitó. Con la confianza que nos da que Él sea una de nuestra raza, además de ser Dios, pidámosle que nos enseñe a permanecer en su amistad y bendiga al mundo. Digamos, escúchanos y ten piedad. Escúchanos y ten piedad. Para que los cristianos guardemos celosamente en el santuario de nuestro corazón la palabra de Dios y nos desbordemos en el amor a los hombres, atrayéndolos a la iglesia de Cristo, roguemos al Señor. Escúchanos y ten piedad. Para que el servicio a la palabra lleve a nuestros pastores a una entrega total, constante y perseverante a todos los hombres de buena voluntad, roguemos al Señor. Escúchanos y ten piedad. Para que cuantos se dejan cegar por el poder y la ambición sean alcanzados por la gracia del Señor que transforma los corazones, y para que Él les conceda su sabiduría para fomentar la concordia, la justicia y el bien común, roguemos al Señor. Escúchanos y ten piedad. Para que la fe en Jesucristo transforme nuestra sociedad, haga desaparecer el odio de los corazones y renueve sus costumbres, roguemos al Señor. Escúchanos y ten piedad. Para que crezcan el respeto y el amor a la vida y a su dignidad, desaparezcan las segregaciones raciales y a nadie falte el cariño ni pan para vivir, roguemos al Señor. Escúchanos y ten piedad. Para que, hermanados en torno a la mesa del altar, Jesús nos dé su espíritu, nos haga reconocer su presencia en nuestra historia y nos acerque más a Él, roguemos al Señor. Escúchanos y ten piedad. Por una intención especial de la familia Carrasquillo Sayas, por la salud de Gloria Barreto Francesín, oremos también por Olquita. Olquita la tuvieron que llevar ayer de emergencia a emergencia. La herida se ha abierto, está llena de supuración. Eso no me gusta para nada, porque ella no es diabética. Ella no es diabética. Así que la cosa no me da pena. Ella es una persona ya mayor, ¿entienden? Así que oremos mucho porque además
Olguita con todo esto se deprime porque ella está, esta es su casa. Y el estar una persona muy activa y de pronto verse con eso, o sea, así que vamos a pedir mucho por ella, una mujer muy buena. Esa sí, esa muere con las botas puestas. Porque, ¿saben? Lo que ella está penando es que no puede estar en la obra. Y le dije, mira, aunque sea, yo adorno una silla de ruedas y la pongo como si fuera un caballo y te monto y sale, pero tú vas tranquila que eso no te quite el sueño, mamita, pero pobrecita. También oremos por el eterno descanso de los hermanos Reyes, ténganlos en oración. Ustedes se imaginan esos padres hoy, son adolescentes, 3 varones, se acabó la familia. Yo estoy, que me lo dijo Andrea, que es la que me mantiene al tanto, y dice, padre, hasta hay 3 días de duelo en el país, y no era, es que el país está conmocionado, porque imagínense ese matrimonio, son jóvenes, hombre, una pareja joven, parece que empezaron jovencitos. ¿Tú te imaginas a esa gente por seguir vivir? Yo me imagino, Lo mismo, la familia y murieron los 3 hijos. yo me imagino que si yo fuera papá, yo le voy a decir, sé que soy bruto, yo le hubiera dicho, Señor, ¿por qué no íbamos en el carro nosotros también? Que no hubiéramos muerto los 5, porque tú sabes lo que es. ¿Tú te imaginas cuando esos 2 seres se acuesten a dormir, el silencio de esa casa? Hay que usar la imaginación un poquito para tener empatía. De pronto esa casa llena de 3 muchachones, uno se graduó de high school y ahora 3 tumbas. Hay que unirse a ellos. En oración, yo voy a hacer el novenario comenzando por los, es muy sencillo, los reyes, te pido reyes, los hermanos Reyes, para que el Señor, ellos los tienen la gloria, ser muchachos buenos, se les ve la fotografía, muchachitos buenos, pero los padres, que me les dé fortaleza, Y por todos los fieles difuntos, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, y ten piedad de nosotros. Salvador y Señor de todas las gentes, que por tu amor nos has llamado a formar parte de tu pueblo santo y nos das tu gracia y tu paz para permanecer junto a ti. Atiende nuestras plegarias y concédenos seguirte con fidelidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Le bendimos al Señor que bendiga esta ofrenda, que la ofrenda sea agradable a Él y de bendición para todos aquellos que la dan con corazón generoso, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia.
Señor Dios, mira con bondad estas ofrendas y derrama sobre ellas la bendición del Espíritu Santo, de manera que reanimen en nuestros corazones aquel amor invencible por el cual San Calixto superó todos los tormentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres glorificado por la alabanza de tus santos, y en su martirio se manifiestan las maravillas de tu poder, porque en tu bondad concedes ardor a la fe, inspiras firmeza en la perseverancia, y das la victoria en el combate por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles que te adoran, proclamamos un cántico nuevo y te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda ahora a tus hijos, a Luis, a Victoria y a los hermanos Reyes, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Uniendo nuestras manos y corazones, oremos al Señor con la palabra que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, démonos fraternalmente la paz. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma, ya que no puedo recibirte sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Es mi cuerpo con
Oremos. Padre y Señor nuestro, en esta celebración hemos recibido con alegría tus dones celestiales. Te pedimos que cuantos anunciamos la muerte de tu Hijo en el divino banquete, merezcamos participar junto con los santos mártires de su resurrección y de su gloria por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, súplica de protección contra fenómenos naturales. Padre Santo, Padre bueno, que riges a una misma vez cielos y tierras, y a quien se someten todas las criaturas, cielo y en la tierra. Acepta nuestra alabanza y acción de gracias, por ser quien eres, fuente de toda vida y bendición. Hoy venimos ante ti, para que a través de tu Hijo Jesucristo aceptes nuestra súplica y nos alejes de todas las fuerzas de la naturaleza que puedan afectar negativamente a Puerto Rico, el Caribe y otros países. Tormentas tropicales, ciclones, huracanes, tifones, temblores de tierra, terremotos, sismos, maremotos y tsunamis. Venimos con un corazón contrito, pues no confiamos en ningún mérito propio, sino en tu infinita misericordia y en los méritos de la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, que murió por nuestros pecados y los del mundo entero. Madre de Cristo y Madre nuestra, intercede por nosotros, para que conscientes de la grandeza de tu Hijo, nos unamos en acción de gracia y alabanza, hoy y siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Divina Providencia. Ruega por nosotros. Hermanos, quedemos en paz, nuestra misa ha terminado. Demos gracias